Bueno, pues dicho ya todo esto, tenemos que empezar con nuestros contenidos de esta noche. Ya saben, los martes es un día de entrevistas y de opiniones. Bueno, prácticamente todos los días aquí en Abierto son días de entrevistas y de opiniones. Y vamos a empezar con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Melilla y, a su vez, diputado local en la Asamblea, Javier Lence. Señor Lence, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Antes de entrar en materia, quisiera hacer con usted una pequeña reflexión, una pequeña disertación acerca de lo que está aconteciendo en la ciudad. Vamos a ver. Ayer el consejero de Políticas Sociales, y creo que con muy buen criterio, puso pie en pared. Dijo, señores, esto que está ocurriendo en algunos locales de hostelería no nos lo podemos permitir. Y no es que no nos lo podamos permitir porque no apetece que haya locales de hostelería recuperándose económicamente, sino porque está en juego la salud pública. Yo me imagino usted es una persona normalmente bastante bien informada, además no es persona de estar encerrada, sale a la calle y ve cosas, y supongo que sus ojos habrán visto cosas que cuanto menos le habrán chirriado, ¿no? Bueno, yo aquí quiero hacer una apelación de verdad a la responsabilidad individual y colectiva de los melillenses para que no demos pasos atrás en temas de salud, un tema muy serio. Entonces, quisiera aquí precisamente hacer un llamamiento a que guardemos la distancia de seguridad, vayamos con las mascarillas puestas cuando no se puede guardar esa distancia de seguridad y seamos responsables en este tema, ¿no? ¿Le preocupa que todo lo andado pudiera deshacerse? Le recuerdo que la semana pasada en Ceuta estuvieron a punto de volver al confinamiento por circunstancias iguales, por temas relacionados con el ocio, digámosle, social. Sí, está ocurriendo en algunos puntos, en sitios muy puntuales de la geografía española, y insisto en que tenemos que ser responsables en el uso y en las directrices que nos dan las autoridades sanitarias para que no se den paso atrás, sino que vayamos hacia la fase 3 y que vayamos evolucionando con naturalidad, que esto vaya siendo vayamos dejando esta pesadilla entre todos. Todos tenemos muchas ganas, pero tenemos que ser muy responsables. Bien, pues entremos ya en materia porque hay que hablar de política y hay que hablar de cuestiones que son de sumo interés. La primera, sin duda ninguna, está relacionada con esas informaciones que publicaba Sonia Moreno este domingo y sábado y domingo en el diario El Español, que son informaciones todas ellas muy preocupantes. Yo solo le voy a decir una cosa y me tengo que callar porque ahora mismo la exclusiva la tiene ella y no soy yo quien para reventarle la exclusiva a nadie. La tercera entrega nos va a hacer temblar a los melillenses. Nos va a hacer temblar a los ciudadanos ceutíes y melillenses. Llegará esta semana. Y créanme, Sonia Moreno precisamente no es mujer que escriba por escribir ni que hable por hablar. Cuando habla y cuando escribe es porque sus fuentes están dentro del gobierno marroquí, incluso dentro del Palacio Real marroquí, y las informaciones, todas, absolutamente todas las que ha dado, se están convirtiendo en realidad. Pero hablemos no de lo que va a dar, porque como no ha sucedido, pues esperaremos. Hablemos de lo que ha dicho. Y vayamos por partes. La primera, Marruecos está dispuesta a interferir en la Unión Europea si Melilla y Ceuta optan por el camino de la unión aduanera. Hombre, señor Lence, yo respeto la soberanía de Marruecos, es un país, pero que Marruecos quiera interferir y que advierta o informe con cerrar las fronteras de cal y canto si nosotros decidimos porque nos conviene entrar en la unión aduanera, suena feo, cuanto menos, ¿no? Por no ponerle un epíteto a la cuestión. Bueno, pues como bien dice, esto es un tema de soberanía nacional y por tanto es España quien tiene que tomar la decisión correcta en beneficio de sus nacionales, en este caso de Melilla. Y también, lógicamente, tiene que decir mucho la Unión Europea porque se trata de entrar en el cordón aduanero de Europa. Yo quisiera... Ellos son muy sensibles. Marruecos es muy sensible cuando se opina desde otros países sobre temas que ellos consideran que se entra dentro de su soberanía nacional.
como en el tema del Sáhara Occidental y en otros casos, ¿no? Entonces, deberían ser respetuosos con los temas que tienen que ver con decisiones soberanas de otros países, como en el caso de España, porque siendo respetuosos cuando podrán ser respetados también. Yo creo que aquí lo hay que tomárselo con calma, entender que es una información que no la puedo dar por oficial, evidentemente porque no lo es oficiosa, me consta que bebe de buenas fuentes, pero entendemos que el gobierno marroquí debe dedicarse a gobernar para sus nacionales, para los marroquíes, y no interferir en temas que son de soberanía nacional española. Ustedes en el Partido Popular vienen diciendo desde hace ya años, podría hablar desde 3 aproximadamente, de hecho hicieron hasta incluso un estudio cuando gobernaban la ciudad autónoma de Melilla, de que si la Unión Europea nos permitiese continuar con nuestras ventajas fiscales, estarían dispuestos a entrar en la Unión Aduanera. ¿Esto no les va a echar para atrás? Informaciones de que Marruecos no quiere, ¿no les va a echar para atrás? ¿Van a seguir con la misma idea? Insisto en que es un tema de soberanía nacional y por tanto somos los españoles los que tenemos que decidir sobre cualquier territorio de España, como en el caso de Melilla, y entiendo que, bueno, pues por mucho que opinen otros, deben de primar los intereses nacionales, ¿no? ¿Qué ventajas tendría para nosotros en este momento entrar en la Unión Aduanera? Porque bien es cierto que el comercio atípico, eso se sabía, eso tenía fecha de caducidad, no nos vamos a engañar. Y que bueno, ahora Marruecos, aprovechando la coyuntura de la crisis del coronavirus, pues lo va a zanjar. Vale, de acuerdo. Hasta ahí no hay nada que objetar, porque como usted bien dice, es una decisión de Marruecos y ellos hacen en su territorio aquello que consideren más oportuno. Pero es el momento ya de empezar a negociar con la Unión Europea o con quien corresponda para dar este paso de entrar en la Unión Aduanera. Primero tiene que tomar la decisión el gobierno español. Debe de ver los beneficios que ello aporta a un territorio español como Melilla y Ceuta, en este caso, y a partir de ahí solicitar o negociar la entrada en la Unión Aduanera por parte de los territorios de Melilla para que, bueno, sin que nos perjudique, pueda ello beneficiarnos y que pues haya un transporte de mercancía, de personas, etcétera, como cualquier otro territorio peninsular, que no haya ninguna diferencia por el hecho de ser extrapeninsulares, ¿no? Evidentemente, esa negociación necesitará el consenso de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. ¿Se está hablando en la Asamblea de este asunto o todavía no? Pues ignoro si a niveles, digamos, a segundo y tercer niveles se pueda estar hablando. Me consta que en su momento el planteamiento del propio Partido Socialista, y creo recordar incluso del propio Jaime Bustillo, que era el que abanderaba dentro del Partido Socialista este tema y era partidario de ello, bueno, eso significaría que estamos en la buena línea de que podamos llegar a un consenso. No creo que haya excesivas dificultades con el resto de formaciones políticas tampoco, en que haya un consenso local para solicitar que el gobierno español a su vez lo pida a la Unión Europea. ¿Le sorprende el silencio del gobierno español ante esta información? El gobierno español, y más concretamente Pedro Sánchez, está encerrado y exclusivamente dedicado a su continuidad. Y se está dedicando a pactar hoy con Ciudadanos, mañana con RC o con Bildu, con quien haga falta para seguir en Moncloa. Es lo único que le ocupa y le preocupa. Con lo cual, los temas de Melilla, que estamos ahí en el mapa allá abajo, pues yo creo que le preocupa bastante. Sin embargo, el día 10 hay una reunión en Madrid en la que acudirán representantes de Marruecos, de Francia, de España y de Holanda para ver si se pone en marcha o no la operación Paso del Estrecho. Marruecos dice que ellos quieren que se ponga en marcha porque evidentemente son miles de millones en divisas que llegan a Marruecos todos los años y un gobierno, ningún gobierno quiere dejar de ingresar esa ingente cantidad de dinero, pero sin Ceuta y Melilla. ¿Usted concibe una OPE sin Ceuta y Melilla? Quien no debe concebir eso es España, el gobierno español. Y el gobierno español, para el tránsito de todas estas personas a través del territorio nacional,
las condiciones las debe de poner España, no las debe de poner otro tercer país. Claro, pero a nosotros nos afecta, porque si hay una OPE, la gente dirá, no, mejor que no pasen, que se vayan allí, que pasen por otro lado. No. Pero es que las navieras que nos mantienen a nosotros, las líneas de cabotaje, no nos olvidemos que ahora mismo estamos en situación de limbo, no tenemos ni contrato, ni tenemos nada. Si las navieras están es porque quieren estar. Si les quita la OPE, veremos a ver las navieras qué decisión toman, ¿no? Pues tendrá que tomar la decisión, si la asume el gobierno español, con toda la responsabilidad que ello conlleva, claro. ¿Y el gobierno de Melilla ve que está haciendo algo a este respecto? Porque pues hay que buscar alternativas que posibiliten que no se nos vayan las navieras, que son imprescindibles para nosotros. Claro, pues veo poco trabajo en ese sentido, o por lo menos si hay trabajo no se traduce ante la opinión pública para que conozcamos si efectivamente están haciendo lo que deben hacer, que es trabajar por los intereses de Melilla. Desconozco si lo están haciendo y me preocupa que no lo estén haciendo. ¿Ha habido alguna comisión de algo en la que se haya hablado del riesgo de que las navieras se vayan sin contrato marítimo? Porque esto desde diciembre se sabía. Ninguna comisión se ha hablado, me consta que hay conversaciones privadas, pero no va más allá, no son ni oficiales ni se ha trasladado a ninguno de los órganos de la Asamblea. Bien, hoy después de conocerse estas informaciones de Sonia Moreno, ha habido algunas voces que han reclamado la conversión de Melilla en comunidad autónoma, aplicar la transitoria quinta de nuestra Constitución para cuanto antes poder ser comunidad autónoma, que nos situaría administrativa y políticamente igual que en el resto de los territorios nacionales, para garantizarnos nuestro arraigo en esta tierra. ¿Esa podría ser una solución para tener nosotros herramientas legales para confrontar, que no polemizar con Marruecos? Bueno, vamos a ver, esa es la transitoria quinta. Y por tanto, siendo una disposición que está en la Constitución, es perfectamente legal. Otra cosa es que, desde el punto de vista político, tengamos necesariamente que hablar todas las formaciones políticas para ver cuál es el procedimiento más adecuado. Hay quien opta por una reforma del actual estatuto, hay quien opta por la reforma, el cambio de estatus vía transitoria quinta. En cualquiera de los casos no es una decisión banal como para que la tome unilateralmente nadie. Debe de ser de consenso, como en su momento fue el consenso mayoritario de las formaciones políticas el que hizo el estatuto que actualmente está en vigor, ¿no? Entonces, sí, pero un estatuto que tuvimos que ganarnos en la calle. A mí me da la sensación de que el próximo paso, como tantas si a Marruecos le molesta que vayamos a entrar a la Unión Aduanera, imagínase lo que va a decir si nosotros tratamos de ser administrativamente igual que el resto de España. Vuelvo a decirle que es un tema de soberanía nacional, tenemos que decidirlo los melillenses y como el total de los españoles a través de sus parlamentos. Entonces, aquí aquí que opine quien quiera, pero que evidentemente es una decisión de soberanía nacional de igual manera. ¿Es la herramienta que no necesitamos en este momento de incertidumbre, aunque sea informativa? El optar por la ser comunidad autónoma. Es una opción importantísima, pero que eso no puede ser tomado una decisión, digamos, a impulso, porque hayamos tenido una sentencia que haya dicho que no te puedes organizar más allá de lo que se puede organizar un ayuntamiento. Entonces, sentémonos, veamos las posibilidades, asesorémonos con juristas que lo hay de prestigio sobre temas de derecho constitucional y de derecho también administrativo, para ver cuál es la fórmula más rápida, más viable y de mayor consenso. En cualquiera de los casos creo que, insisto, no debe ser una decisión unilateral de nadie. Eso es lo que le iba a preguntar. Convertirnos en comunidad autónoma no es una cuestión de hoy para mañana, ¿no? No, ni mucho menos. Ni incluso la reforma del propio estatuto actual es un huevo echado a freír, ¿no? Son temas que hay que hacerlo con mucho detenimiento, que tiene que ser fundamental y prioritariamente consensuado, y creo que hay mucho trabajo por hacer y que hay que empezar a hacerlo cuanto antes. Cualquiera de las vías, estudiar cualquiera de las vías. Y le pregunto, al igual que el tema de la entrada en la Unión Aduanera, ¿hay algún comentario? ¿Se oye algo? ¿Hay alguna comisión de la Asamblea que esté valorando esto? ¿O todo esto son declaraciones de políticos sueltas al albur de su suerte? No hay no me consta que haya ninguna conversación al respecto,
con visos a que eso se traslade a un acuerdo de cualquiera de las vías. Entre otras cosas, creo que no es un tema para resolver en una comisión ni en dos, sino que es un tema de negociación amplia e importante, trascendental para el futuro de Melilla. A propósito del debate asambleario, de si se está hablando de esto, se está hablando de lo otro, ¿hay fechas ya para reanudar la actividad asamblearia con un mínimo de normalidad? Porque comisiones hay pocas. Plenos ha habido 2 a lo largo de este mes, creo, si no me equivoco, a lo largo de la pandemia. Están habiendo comisiones, la mayoría se están haciendo prácticamente la totalidad vía telemática. El otro día celebramos un pleno de forma presencial, guardamos las distancias de seguridad que dicen las autoridades sanitarias y se celebró con toda normalidad. ¿Pero hay fecha para la reactivación normal de la Asamblea? Entiendo que está reactivada porque ya se están celebrando, aunque sean de forma telemática o no. Pero, bueno, claro, las comisiones que se tienen que convocar obligatoriamente una al mes y los plenos también, pues parece ser que ya empezamos con la normalidad, no la nueva normalidad, que es un eufemismo un poco absurdo, pero digamos con la normalidad de celebrarse tal y como dice el reglamento de la Asamblea. ¿Era necesario prolongar una vez más el estado de alarma en este país? No lo es desde hace ya bastante tiempo. Hay leyes paralelas o, digamos, leyes nacionales para aplicar en temas de movilidad geográfica, en temas de... ahí está la ley de salud pública, está la ley de protección civil, en fin, de seguridad nacional. Hay muchas leyes paralelas que harían lo necesario para no prorrogar el estado de alarma, que es una cosa absolutamente extraordinaria, como dice la Constitución, y que yo creo que estamos ya fuera de plazo sobradamente. Entonces, creo que era innecesario desde hace tiempo y es innecesario que lo vuelva a plantear. ¿Qué le parece el apoyo que Ciudadanos le está dando al gobierno de la nación para sacar adelante estas prórrogas del estado de alarma? Pues no me gusta opinar sobre las decisiones de otros partidos, pero creo que no es positivo para ellos, eso para empezar, ni positivo para España, que Ciudadanos prorrogue una situación en la que, también lo han dicho ellos, existen otras legislaciones para poner en marcha para conseguir los mismos objetivos que el estado de alerta. El estado de alerta no garantiza, en este caso, más que la supresión de algunos derechos que entiendo que lo único que le está permitiendo es colar por la parte de atrás determinados decretos, determinados temas que no tienen nada que ver con el coronavirus, ¿no? Simplemente le está valiendo para tener un cheque en blanco para hacer algunas atrocidades que creo que están perjudicando a España, ¿no? Ayer en toda España, de la ministra de Igualdad... Perdón, no te oigo, Alberto. Ayer, ¿me oye ahora? Ahora. Ayer toda España vio un vídeo, no sé si usted también lo vio, sí, de la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero, sí, en el que los previos de una entrevista pues decía que no iba a hablar del descenso de manifestantes el 8 de marzo como consecuencia del coronavirus. Sí. Eso es una declaración implícita de que al menos ella, no digo si el resto del gobierno también, ella sabía. Perdón. No se oye. Pues que ayer... Ahora. Da a entender que la ministra al menos, no digo si el resto del gobierno también, pero al menos ella sabía que había una pandemia de coronavirus. Si no lo saben el resto de ministros, incluido el ministro de Sanidad, el ministro de Interior, que tiene mucha más información que ella, seguro, por las fuentes de las que beben, para hacérselo mirar, ¿no? En cualquier caso, aquí estamos hablando de una confirmación de lo que todos intuíamos que estaba ocurriendo. Se retrasó por motivos políticos en la puesta en marcha de las medidas de excepción para parar la pandemia que estaba ya declarada de coronavirus, y me parece muy lamentable y muy peligroso. Entonces, aquí hay responsabilidades y hay que depurarlas. Aquí, por lo tanto, lo primero que ha hecho el Partido Popular es pedir la comparecencia de la ministra
en sede parlamentaria para que dé las explicaciones oportunas. ¿Y cree que eso va a tener no sé, va a pasar algo con eso, o esto al final lo único que va a servir es para evidenciar aún más que determinadas concentraciones y manifestaciones, no solo la del 8M, sino incluso ese viaje masivo de seguidores del Atlético de Madrid a Italia 3 días antes de la crisis, para certificar lo que sabíamos, que si se hubiese parado en Madrid ese fin de semana o esa semana anterior, a lo mejor no hubiéramos llegado a las cifras de fallecidos de las que estamos hablando? Pues de momento está pasando que hay juzgados que han abierto causas, en este caso contra el delegado del gobierno, que es la máxima autoridad para autorizar este tipo de manifestaciones y de concentraciones, y está inmerso en una causa judicial precisamente por eso, ¿no? Y se está investigando para ver qué responsabilidades, si la hubiera, penales, administrativas o de cualquier otro tipo. Vengámonos aquí a lo más cercano, a lo local, a lo nuestro, a lo melillense. El inicio de la pandemia en Melilla fue una incertidumbre total, hubo que improvisar mucho, se notaron muchas cosas improvisadas, pero al final el resultante está siendo positivo. Somos, creo, el 11º día con 0 infectados de coronavirus en Melilla. En Melilla tenemos una ventaja, tenemos una queja permanente de aislamiento, de estar separado lógicamente de la península y del resto de España, que eso muchas veces nos quejamos de eso, pero que es una obviedad geográfica. Pero por contra, ha sido la parte positiva para poder controlar mejor la pandemia de coronavirus. El cerrar puertos, aeropuertos, fronteras ha sido fundamental al margen del tratamiento por parte de los profesionales de la salud, que son tremendos los que tenemos en Melilla, a pesar de que no han tenido, y no sé si incluso, aún no sé si siguen teniendo los medios técnicos y de material adecuado para realizar su labor, pero el trabajo que han desarrollado, así como los fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, haciendo respetar las medidas de confinamiento, etcétera, creo que es toda esta situación, incluida, como decía, el que Melilla se puede cerrar en cuestión de minutos, ha permitido que no se haya propagado aún más el coronavirus. Claro, pero eso tiene otra lectura. Si a lo mejor esos que se fueron de manera irresponsable de puentes el 13, el 14 y el 15 de marzo, cuando vinieron, los hubieran confinado como había que haberlo hecho, es muy posible que no hubiéramos alcanzado esa desgraciada cifra de 2 fallecidos. Claro, claro, y si el día 8 no se hubieran saltado todas las alarmas que estaban dando hasta desde la Organización Mundial de la Salud hasta todas las entidades sanitarias mundiales, si el día 8 tampoco se hubiera puesto en estado de alarma y confinamiento, pues tampoco hubiera ocurrido con lo del 8M, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando tomas una decisión y la vas tomando cada vez más tarde, pues va pasando este tipo de situaciones. Si se hubiera tomado unos días antes, cuando tocaba, pues probablemente hubiéramos tenido aún menos contagiados. Bueno, hablemos de política, dejemos la salud, nos quedan escasamente 7 minutos y hay que hablar de política. Y me da la sensación de que ustedes en el Partido Popular no están muy contentos con la labor del gobierno de la ciudad, ni en esta crisis ni antes de esta crisis. Bueno, el gobierno de la ciudad, ella es una opinión personal, no está contento ni consigo mismo. Me explico. Ahí hay 3 partes o 3 formaciones políticas y hay una absoluta deslealtad entre ellos. Se están poniendo palos en las ruedas permanentemente, incluso tirando iniciativas de una formación y de otra, siendo del mismo gobierno. Y creo que eso, al final, quienes sale perjudicados son los melillenses, que son los beneficiarios de las medidas que debe de adoptar un gobierno. No hay, el otro día lo decía, es decir, el gobierno está dedicado a gobernar contra la oposición y no en favor de los melillenses, y eso lo estamos pagando. Creo que debe de haber un cambio de rumbo, debe de haber un cambio en este gobierno y debe de primar los intereses generales por los intereses de partido. Aquí estamos hablando de un PSOE que está siendo permanentemente humillado por Coalición por Melilla,
y lo consienten. Pues me parece soberano en este caso, ellos sabrán si es así, pero al final todo este tipo de rifirrafe lo único que hace es perjudicar al interés general. Creo que debe de optarse por otras líneas de trabajo, por pensar en los ciudadanos por encima de todo, por pensar por los meridenses, y no es el caso de lo que está ocurriendo actualmente. Sin embargo, el señor Imbroda ya declaró hace una semana aproximadamente, un poquito más, que le quedaban 3 años para el Partido Popular para volver a ganar las elecciones con mayoría absoluta. ¿Quiere decir eso que ustedes ya se resignan a continuar estos 3 años en la oposición? Bueno, esto no es un tema de resignación, es un tema de resultados electorales, por un lado, y de resultados de pacto de gobierno. Yo entiendo que Antinatura, estamos hablando de una formación de centro como Ciudadanos con dos formaciones, una de izquierda moderada y otra de ultraizquierdas como Coalición por Melilla, y ultraconservadora pero de izquierda, y que creo que son modelos completamente distintos de sociedad las que representa cada una de las formaciones. Pero aquí hay algo que les une y es el echar abajo, el ir contra Juan José Imbroda, porque era el líder a batir, la bestia parda, la bestia negra que había que abatir como fuese, y le ha valido ese único objetivo para que 3 formaciones que no tienen nada que ver entre ellos hayan consensuado un gobierno. Y ya por último, señor Lence, en la calle hay miles de rumores de todo tipo, es normal, eso es lo normal. Pero uno de ellos dice que la cohabitación interna en el seno del Partido Popular no está siendo la mejor de las posibles desde que perdieron, bueno, desde que perdieron no, ustedes ganaron las elecciones hace un año, evidentemente, decir perdieron sería de faltar la verdad, pero desde que no gobiernan en la ciudad. ¿Hay algo de verdad en eso? No es cierto, hacemos una labor conjunta de oposición, mantenemos la misma línea todos, no hay ningún tipo de divergencia política y, por tanto, de hecho se está trasladando a la opinión pública, se está trasladando a las comisiones informativas y plenos de que la posición y los planteamientos son uniformes. Pues señor Lence, que ha sido un placer tenerle con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Pues ahí estaban las palabras del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Melilla, Javier Lence, analizando pues la situación sanitaria, la política, la económica, incluso hasta la de su propio partido, la salud interna del Partido Popular. Nosotros hacemos un alto en el camino, nos vamos a publicidad y a vuelta de pausa entramos en tiempo de tertulia o de reflexión. Más que tertulia, la tertulia vendrá mañana de la mano de Freddy Martínez y Enrique Palacios. Alto en el camino, publicidad y enseguida continuamos.